Qué bueno que nos volvamos a encontrar para seguir comentando la lección de escuela sabática. Estamos iniciando una nueva semana y a lo largo de estos días el tema que desarrollaremos titulará La ley y el pacto. Esta lección, la que estudiaremos, es muy importante porque nos ayudará a entender, a clarificar la importancia de la ley y quitarnos muchos mitos que posiblemente podamos tener, pues habremos escuchado en más de una ocasión que la ley ya no tiene validez, la ley ha sido abolida, que la ley era solo para los judíos, en fin, vamos a escuchar o habremos escuchado muchas de estas cosas. Y en la lección de esta semana, pues entenderemos realmente el papel de la ley en todo esto. Iremos comentando diariamente y arrancaremos con este primer tema para hoy, domingo 16, la elección de Israel. Vamos a comenzar entendiendo más que el por qué, sino para qué fue elegido Israel por parte de Dios. Comencemos pues con Deuteronomio capítulo 7 y también leeremos Isaías 41. En Deuteronomio, cuando Dios está hablando con Israel a través de Moisés les recuerda esto. Dios los escogió no por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido el Señor y os ha escogido. No eran especiales, les dice. Pues no eran vosotros, o eran, mejor dicho, los más insignificantes de todos los pueblos. Eran esclavos que no distinguían su derecha de su izquierda, esclavos con la autoestima tan humillada que tenían miedo a 600 hombres que venían en sus caballos o en carruajes. Eran esclavos que no se esperaba nada bueno de ellos. Ese era Israel. Y así los escogió Dios. Por eso Moisés les dice, no se metan a la cabeza que ustedes eran valiosísimos, eran grandiosos. No, recuerden que eran esclavos. Es más, hablando de una forma figurativa, en Isaías les dice, no temas, gusano, en otras Biblias dice gusanillo, en otras versiones, gusanillo de Jacob, vosotros hombres de Israel. Utiliza esa comparación con un gusano para recordarles quiénes son. Así somos, queridos amigos. Así somos a los ojos de Dios. Quiero hablar de los siguientes aspectos aquí. En primer lugar, Israel como nación no tenía algo grandioso, no tenía algo especial que sea en primer lugar atractivo para Dios y en segundo lugar para las otras naciones. No había en Israel economía, poderío militar, un poderío arquitectónico, no existía. Era una ciudad e incluso cuando fue ya una nación, era una ciudad normal que por sus logros humanos no destacaba. No había pues algo maravilloso en ellos. Por eso los romanos los menospreciaban cuando fueron conquistados por este imperio que, hablando en términos humanos, destacó mucho más que Israel. Eso es lo primero. Lo segundo, debemos recordar que por nuestras actitudes, acciones humanas, no deberíamos de atraer a las personas. Y esto se estaba cumpliendo con Israel. Miren, Israel nació de unos orígenes humildes. Humanamente no tenían nada que destaque. Tampoco tenían cosas que atrajeran a las naciones. Entonces, ¿qué de especial había en Israel? ¿Qué de especial había en este pueblo para que Dios los escogiera? Pues eso precisamente es lo que nos van a mostrar los siguientes versículos. Y no solo Israel, también se aplica a nosotros como iglesia. Entonces, espero que haya quedado claro esta primera definición. No hay nada especial en Israel, no había. Y por supuesto, lo mismo podríamos considerar a nosotros como el Israel espiritual. Sigamos leyendo los siguientes textos. Como dijimos al inicio, más que el por qué, vamos a entender el para qué. El por qué estará sujeto al amor de Dios, porque es lo único que movió a Dios a escoger a Israel por amor.
Pero ¿para qué escogió? Bueno, a esto sí podemos encontrar mucha luz en los siguientes textos. Éxodo 19:6. Y vosotros, dice el Señor, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Un reino de sacerdotes, un pueblo santo. No era una nación especial, pero Dios quería hacer de ellos un reino de sacerdotes, un pueblo apartado. Recuerden que la palabra santo significa apartado. Miren, Dios pensaba hacer que Israel destaque por su estilo de vida, por su religión. En otras palabras, por su Dios, no por lo que eran ellos, sino por lo que Dios hizo y quería hacer a través de ellos. Es decir, si había algo que Dios quería, era que las naciones observen cómo un pueblo pequeño, insignificante, como un grupo de personas pueden ser transformadas por el poder de Dios, de esclavos a una nación, de gente humillada a ser un reino de sacerdotes, de gente que era común al resto, a un pueblo santo que tenía un estilo de vida diferente, que tenía familias sanas, que gozaban de buena salud, que aún en su apariencia, tal como Daniel, por ejemplo, y sus amigos, sean diferentes al resto de las naciones. Esto no por sus méritos, sino porque hay un Dios, el Dios vivo estaba con ellos. Ese era el sueño de Dios, que destacaran por el Dios a quien adoraban a ellos. Y esto daría como consecuencia lo que está escrito en Isaías 56. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre el altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, al ver a una nación santa, a un pueblo diferente, se sentirían atraídos, porque hay un Dios ahí, y se sentirían atraídos precisamente para conocer a ese Dios. No como actuó este rey Ezequías de jactarse de lo que él tenía. Fue el tremendo error que cometió este rey. No, y nosotros no deberíamos de sentirnos especiales, sino decir, ¿sabes qué? ¿Quién cambió mi vida ya? ¿Quién hizo una transformación? Fue Dios. Es decir, las personas, las naciones se iban a sentir atraídas por Israel hacia su Dios, hacia nuestro Dios. Y lo mismo debe de ocurrir ahora, porque Dios quiere hacer en nosotros lo mismo, una familia santa, una familia que está conformada por un sacerdocio real, que sea movida a adorar a Dios. Y tus amigos, tus vecinos deben de sentirse atraídos. ¿Quién es Él? ¿Por qué son especiales? Quiero conocerlos y quiero conocer quién o qué cambió su vida. Y ahí, precisamente, pues, el llevarlos a Dios. Ese fue el propósito de Dios que quiso con Israel y que lamentablemente sabemos que Israel no quiso. Israel no quiso, rechazaron la misericordia de Dios y ahora pues ese es el privilegio de la iglesia, de tu parte, de mi parte como iglesia. Ese es nuestro privilegio. Entonces, para eso quiso Dios, para que Israel resaltara y a través de esa característica especial, pues sean atractivos a los pueblos y conozcan a Dios. Pero hay un propósito más especial y directo, y de eso hablaremos con el siguiente texto. En Hebreos capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra misión es cristocéntrica, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Sabes, querido amigo,
¿Para qué está la iglesia en este mundo? ¿Para qué estaba Israel? Para conducirlos a Dios, por supuesto, pero de manera especial para hablarles del plan de salvación, para hablarles del sacrificio de Cristo, para enseñar al mundo que hay un Dios que murió por nosotros, por todos, y que en Él hay salvación. Este es el centro de todo, de toda la misión que tenía Israel y ahora de la iglesia. Israel, lamentablemente sabemos, fracasó como pueblo de Dios, y ahora ese rol, ese privilegio le corresponde a la iglesia. Te corresponde, me corresponde ser un pueblo santo, me corresponde ser un real sacerdocio. Ahora ese es un privilegio que Dios nos otorga, y nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es anunciar que hay un Dios que ama a toda persona, a ese vecino que no te devuelve lo que le prestaste, a ese amigo que te lastimó. Hay un Dios que ama a ese señor que está durmiendo en la calle ebrio, a los que andan robando. Hay un Dios que ama a todos ellos, y quienes tienen que anunciarles, nosotros. Somos nosotros. Para eso Dios nos llamó, para que ellos vean, mira, yo estuve en una condición igual a la tuya, yo experimenté el dolor que tú sientes, mi familia se quebró por el mismo problema que tú tienes, y cómo saliste adelante, porque hay un Dios que murió por ti, hay un Dios que murió por mí, y Él me está restaurando, Él me está ayudando, y Él te quiere ayudar. Esa es nuestra misión. Para eso Dios llamó a Israel, y para eso te seleccionó, te eligió a ti. ¿Por qué? Tú tienes que compartir lo que Dios está haciendo contigo. Y si de por ahí de repente sientes que no, todavía a mí me falta, no he terminado, tranquilo. Todos estamos en ese proceso, y finalizará cuando Cristo vuelva. Así es que tú puedes compartir estas buenas nuevas con las personas, con aquellas personas que aún no conocen. Querido amigo, hay mucha necesidad en el mundo. Hay mucha gente que no sabe qué hacer. Permite que ellas a través de tu vida conozcan a Dios. Permite que estas personas a través de tu ejemplo se acerquen a Dios. Y por supuesto que tu recompensa en el cielo será grande. Pero permite que Dios siga en ti obrando lo que inició y lo finalice cuando Él vuelva. Este es en síntesis el mensaje de la lección de esta primera semana. O de este primer día, disculpen. ¿Qué más nos traerá la lección? Pues descúbrelo y no dejes de estudiar tu Biblia. El día de mañana continuaremos con estos comentarios. Por ahora, querido amigo, les recuerdo, ya despidiéndome, que estaré publicando el bosquejo de toda esta lección, y también nos puedes acompañar a los comentarios en vivo que estamos desarrollando. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana, y me despido deseándote muchas bendiciones.